Peras y manzanas. Mucha atención a nuestra audiencia juvenil, a los jóvenes, porque al contrario de lo que habitualmente se pudiera pensar, una buena parte de los jóvenes en Chile trabaja o estudia o se encuentra en ambas condiciones. Todo eso pese a que en este segmento les cuesta mucho encontrar empleo y cuando lo hacen es accediendo a empleos frágiles o con precariedad. Estas conclusiones son parte de un estudio al empleo juvenil llamado La transición de la juventud a la adultez, mercado laboral y protección ante contingencias, un estudio realizado por el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y Cajas de Chile, la Asociación de Cajas de Compensación. Para hablar sobre este tema, ya estamos en contacto con el economista y autor, además de uno de estos estudios. Estamos hablando del economista Juan Bravo, director del Observatorio Económico de la UDP. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto es saludarte. Hola Roberto, gusto de saludarte y estar con peras y manzanas. Exacto, con peras y manzanas. Bueno, Juan, hoy en la mañana fue esta conferencia de prensa en la SOFOFA, donde estaba la gente del Observatorio Económico, de Cajas de Chile, la SOFOFA, el ministro del Trabajo, donde han entregado esta completa radiografía a el empleo joven, a la situación de los jóvenes con el mercado laboral y lo más interesante, creo yo, es la transición de la juventud a la adultez. Y aquí de inmediato varias cosas que saltan. Por ejemplo, uno pudiera pensar, como lo han reflejado otros números en algún momento de la historia de Chile, que por distintas circunstancias hay muchos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero este estudio viene a refrendar que una buena parte de los trabajadores jóvenes o los jóvenes o están trabajando o están estudiando o están en ambas condiciones. Cuéntanos tú esa primera conclusión que arroja este estudio y el análisis de aquello. Sí, bueno, muchas gracias por la introducción, porque efectivamente este estudio que hicimos con el apoyo de Cajas de Chile viene justamente a poder mostrar con cifras, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en el mercado laboral juvenil y en el segmento siguiente, que es de adultos jóvenes. Entonces, claro, cuando uno revisa, ¿cierto?, qué ocurre con esta población de 18 a 24 años, en primer lugar, la mayoría está fuera de la fuerza laboral. El 59,5% de jóvenes de 18 a 24 años no participa en el mercado laboral y el grueso es por razones de estudio, Por ¿ya? estar estudiando. Exactamente, el 49,4%, o sea, casi la mitad de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral y es por razones de estudio. Luego tienes una porción de la población juvenil que está ocupada, que efectivamente tiene un empleo. El 10,1% estudia y además está ocupado, o sea, estudia y trabaja. Y luego hay un 22,1% de jóvenes que está ocupado pero sin estudiar. Y luego tienes un porcentaje, ¿cierto?, de personas que está buscando trabajo sin encontrarlo, que son desempleados. Y luego tienes justamente este grupo que es el que muchas veces se habla, que son los que realmente no participan en el mercado laboral y no tienen ganas de trabajar y tampoco están, por ejemplo, abocados a cuidados familiares, ¿cierto? O alguna actividad de ese tipo. El punto es que ese porcentaje es solo el 1,8% de los jóvenes que están fuera de la fuerza laboral y además no tienen deseos de trabajar. Y esto se contrapone justamente con el denominado concepto de personas que no estudian y que no están ocupadas, que calcula el INE, que muestra cifras mucho mayores. ¿Y por qué ocurre esta discrepancia? Porque esta cifra que calcula el INE de personas que no estudian y están ocupados incluye precisamente a personas que están desempleadas. O sea, que quieren trabajar, están buscando activamente un trabajo, pero no lo pueden encontrar. También incluye a personas que están en su hogar
haciendo quehaceres del hogar, cuidando personas dependientes, ¿cierto? Pero que están fuera de la fuerza laboral precisamente por estas responsabilidades familiares, Por lo que además tanto, suelen ser claro, realizadas por las mujeres principalmente. Entonces, el punto es, Roberto, que la gente cree que un nini es alguien vago, que no hace nada, cuando en realidad, ¿cierto? Tenemos todas estas personas que en realidad, a están pesar buscando de no estar pega, exactamente, están y no o hacen hacer algo en su nada, casa, claro. O sea, exactamente. el Entonces, nini nini, pero nini nini, como la ah, expresión de la abuela, el vago vagoneta, ajá, es una proporción menor. Lo que yo creo es es tranquilizante, porque en algún 1,8%. momento habían Ujú. números que indicaban que los nini en Chile era un amplio porcentaje de los jóvenes en Chile. Y uno decía, pero ¿cómo? O sea, uno ve otra cosa. O sea, es un poco más alentador este número de ustedes, que es más depurado, me da la impresión, respecto de la fotografía que toma el INE, que es más general y por eso mete en el saco a más personas, ¿no? Claro, o sea, cuando tú miras esas cifras del INE, uno lo que te dice es que el 20% más o menos de la población de 18 a 24 años sería nini, ¿ah? Entonces, claro, y cuando tú ves a la gente, cuando reacciona a estas noticias, te dicen, claro, pero son vagos, no hacen nada, pero la realidad es que muchos de ellos no tienen acceso al trabajo a pesar de querer hacerlo, o efectivamente están fuera de la fuerza laboral, pero están haciendo actividades socialmente productivas, por ejemplo, cuidando personas dependientes del hogar. Entonces, lo primero es que hay que tener mucho cuidado con ese concepto. A mi juicio es muy dañino porque genera un estigma que es innecesario y porque justamente tiene poca utilidad desde el punto de vista de la política pública, porque tú para poder tomar acciones necesitas saber cuál es la razón por la que esa persona no está trabajando, ¿cierto? Es porque está desempleada, es porque tiene responsabilidades familiares y no tiene con quién dejar a los niños, por ejemplo, para salir a trabajar, o es porque está desalentada, porque no hay oportunidad en el mercado laboral, o es porque realmente está, por ejemplo, en actividades socialmente indeseables como el crimen o la droga, y cada una de esas razones, todas tienen políticas sumamente distintas, te fijas, para abordarla. Entonces, el concepto engloba realidades demasiado diversas, entonces no solo estigmatiza a la población juvenil, sino que además no te permite aplicar política pública, porque la Claro, política pública para depende ir de la sobre razón ello, que tú focalizar, estás ir sobre ocupada. ello. Exactamente. Exacto. Ahora, Juan, bueno, se entiende el punto y me parece bien porque la fotografía entonces ahora es más nítida, más HD, 4K. Pero de todos modos, el estudio sí también reconoce un problema que ya está siendo endémico en el último tiempo en el mercado laboral, que es que a los jóvenes les cuesta mucho encontrar empleo. La empleabilidad en los jóvenes es muy baja. ¿Qué pasa con Ujú. eso? ¿Es un tema ya estructural? ¿Por qué a los jóvenes les cuesta tanto encontrar trabajo? Claro, ese es efectivamente el problema principal en el segmento juvenil. Son aquellos jóvenes que participan en el mercado laboral, ¿cierto? Pero que no encuentran trabajo. Y ahí las últimas cifras nos indican que la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 es del 20,5%, o sea, muy superior, ¿cierto?, al promedio nacional de 8,6, que fue la última cifra que conocimos, y la verdad es que esto no es algo del último periodo, sino que persistentemente la tasa de desempleo juvenil es mayor que el resto de los rangos etarios de mayor edad. Ahora, ¿por qué se produce esto? Por varias razones. Una de las más importantes, ¿cierto?, es el problema de la falta de experiencia. ¿M? La experiencia laboral es parte del capital humano. El capital humano de la persona no solo se construye con la educación formal que adquieren las personas, sino que con otros elementos como la experiencia en tu Claro, trabajo o pero si la uno está capacitación. partiendo, siempre dicen eso, me piden experiencia, Claro. pero si estoy partiendo, ¿cómo voy a tener experiencia? Es imposible, claro, justamente, entonces,
ese es un problema que genera una barrera, porque muchos empleadores justamente descartan a aquellas personas que no tienen ninguna experiencia en favor de los que ya tienen algún tipo de experiencia, porque pueden tener recomendaciones de otros empleadores, ¿te fijas? Entonces, esa es una barrera y esto está muy ligado a que en Chile, así como en muchos países, tenemos un sistema de educación que es secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que después que tú haces toda tu educación formal, recién ahí tú te insertas al mundo laboral y empiezas a empezar a buscar trabajo, ¿cierto? ¿Debiera ser antes En- entonces? ¿Debiéramos promover claro, que en segundo año, tercer año de universidad o de algo técnico uno ya pudiera hacer prácticas, moverse? Como ocurre en el periodismo, claro. ¿ah? Claro, ocurren algunos nichos específicos y fíjate que los países que tienen sistemas de educación dual, como Alemania, la tasa de desempleo de jóvenes es bastante parecida a la del resto de la población. Y eso te revela que justamente cuando los jóvenes logran tener esa experiencia mientras están tomando la educación formal, entonces, bueno, cuando ya definitivamente terminan sus estudios, no tienen este problema de la falta de experiencia. Ahora, eso no significa que necesariamente hay que replicar el mismo modelo alemán, ¿cierto? Porque hay diferencias culturales, hay un montón de Claro. cosas que son distintas, pero sí una de las... de los elementos que uno extrae de esto es que, por un lado, sí es necesario promover, ¿cierto? Y el Más en subsidiar la Chile. contratación, te lo pregunto porque en la mañana, en esta misma pauta, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, recordaba que hay un proyecto en el Congreso, que es un proyecto de ley de subsidio unificado del empleo, que busca promover el Claro. trabajo formal de jóvenes. Una fórmula que en años anteriores, hace mucho tiempo, se ocupó alguna vez. La empresa que contrataba a un trabajador tenía una bonificación del Estado. Eh, Claro, claro. ¿Puede ser esa una solución? Sí, esa es otra de las medidas, ¿cierto? Además del tema de que definitivamente es necesario un mayor acercamiento al mundo del trabajo, ¿cierto? Que tú no salgas de los estudios sin tener nada de experiencia laboral y por lo tanto, como hablábamos, mejorar los sistemas de formación dual y las prácticas profesionales. Otra medida es esto, que se apruebe el proyecto de ley de subsidio unificado al empleo. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que hace, en primer lugar, es que eleva considerablemente los montos del subsidio. Uno de los problemas que tenía el subsidio al empleo joven, que lo tiene en realidad porque todavía existe, Todavía existe el es, mecanismo. claro, es que cada vez el monto representa un porcentaje cada vez menor del sueldo. Por lo tanto, el incentivo a lo largo del tiempo es cada vez menor para el empleador y por lo tanto reduce la eficacia del incentivo. A eso hay, además de que había muchos subsidios operando en paralelo, que se contraponen unos con otros. Por ejemplo, el bono trabajo a mujer se contrapone con el subsidio al empleo joven para mujeres jóvenes. Y además hay un subsidio a la cotización previsional de jóvenes que funciona en paralelo. Entonces, en primer lugar, este proyecto hace más eficiente el sistema de subsidio porque va a tener una ventanilla única, ¿cierto? Que va a facilitar que las personas accedan a estos subsidios y además va a elevar considerablemente los montos. Perfecto. Entonces, esa iniciativa definitivamente apoyaría una mejor empleabilidad de los jóvenes. Bueno, Juan, ¿dónde podemos encontrar este estudio? Si alguien quiere ahondar más en el observatorio de usted, de la UDP, en alguno de los otros Sí. patrocinantes. Lo pueden descargar en osec.udp.cl o en www.cajasdechile.cl. Perfecto. Para todos los interesados en esta completa radiografía del empleo juvenil, la transición de los jóvenes hasta la adultez en el mercado laboral. Juan, muchas gracias por la entrevista. ¿Ah? Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Que tengas muy buena tarde. Igual para ti. Bueno, de lo que está ocurriendo con los jóvenes y el mercado laboral, ahora a otra contingencia, ahí lo están viendo ustedes, la inteligencia artificial, que es otro elemento muy importante que ha llegado con fuerza a nuestro país. Lo hemos abordado, ¿no es cierto?, en nuestro segmento Planeta Futuro, pero ahora también lo queremos abordar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cómo esto nos puede ayudar también a utilizarlo en el día a día para cualquier hijo de vecino, cualquier chileno en las tareas del trabajo. Y hay una consultora que ha sacado un estudio que da tips para
sacarle provecho a la inteligencia artificial y para hacerle un mandato que sea más óptimo y así obtener buenos resultados respecto de lo que uno desea saber sobre la inteligencia artificial. Este estudio que se llama Guía de Consejos Prácticos para que cualquier persona mejore sus interacciones es una guía para enfrentar de buena forma las herramientas de inteligencia artificial, donde ellos dicen la diferencia entre una respuesta genérica y una solución útil está en la capacidad de redactar un prompt claro y completo. ¿Qué es el prompt? Esa es la instrucción que se le da a estas herramientas de inteligencia artificial. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Sebastián Chávez, él es experto en inteligencia artificial de la consultora Mint. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarte. Hola, gusto saludar, Roberto, gracias por la invitación. Bueno, han sacado ustedes un manual en la consultora de cómo aprovechar la inteligencia artificial desde el punto de vista del mandato, del prompt, como se le llama, para poder tener mejores respuestas, mejores soluciones en el día a día, desde algo doméstico en la casa hasta en el trabajo, en la universidad. Cuéntanos por qué ustedes notaron que había que especificar aquello. ¿Ustedes se han dado cuenta de que la gente no está dando bien las instrucciones, el prompt? Ok, quizás podría citar que hay mucha conversación de repente. La IA no me sirve, la IA es ambigua y la verdad es que eso es simplemente un problema de comunicación, así como cuando uno se comunica con otra persona tiene que poder ser explícito qué es lo que desea de esta, así con la IA hay que hacer lo mismo, así que por eso nos decidimos hacer esta guía. Ya, y en ese sentido, ¿cuáles son los 2-3 tips más importantes para que la IA te sirva? Y aquí estamos hablando de que están viendo este programa probablemente gente que está entrando en la inteligencia artificial, otros que lo manejan de manera media y otros que probablemente sean expertos. ¿Cómo poder dar un buen prompt ahí al mecanismo para que me explique, por ejemplo, cómo decorar mejor el living de mi casa, por ejemplo? Ok. Hay que partir con darle un rol. O sea, si es que uno quiere eso, que lo ayude a hacer una decoración en la casa, tiene que decirle, oye, tú eres un experto en decoración. Entonces, ese es el primer componente. Segundo componente, hay que ser explícito, ¿cierto? De lo que quiero muy en concreto. O sea, hay que decir, por ejemplo, en el formato, en el tono en que quiero, si es que algo más informal, si es que algo más formal. Y asimismo, tercer punto, qué tipo de salida, qué respuesta a lo que espero. O sea, quiero simplemente una lista, quiero un ensayo completo. Ahí uno puede ir jugando, pero son esos 3 puntos clave respecto a cómo darle la instrucción. Claro, ustedes decían ahí, por ejemplo, que el prompt efectivo siempre debe comenzar con un verbo. ¿Cómo es eso? Claro. Sí, ahí hay que ser explícito de qué es lo que uno quiere que haga. Si quiere que analice, si quiere que cree algo, si quiere que compare. Ahí va a depender mucho del contexto, pero efectivamente hay que darle específicamente la acción que uno quiere que la IA haga. Ya. Redacta un correo. ¿Y eso qué diferencia te marca de no hacerlo? ¿La respuesta puede ser muy vaga? Sí, ese es el riesgo. De hecho, uno piensa que por decir quiero esto de manera muy ambigua, la IA va a tener que como que adivinar un poco y probablemente no lo haga. Entonces, ahí uno tiene que ser explícito, así como a nivel profesional. Uno, si quiere que alguien logre algún objetivo, tiene que ser muy explícito respecto a qué es lo que desea de esa persona. Con la IA hay que hacer lo mismo. Hay que decirle muy explícito, enfócate en esta acción. Hay todavía mucha gente que es reacia a usar la inteligencia artificial en el trabajo. Acá en el periodismo ha entrado con mucha fuerza. A nosotros los periodistas nos sirve mucho para chequear datos. Por ahí ahora que estamos en campaña electoral, los candidatos dicen una cosa y a mí me parece ruidosa. Voy, chequeo con inteligencia artificial, uso varias plataformas y ya me da una idea. ¿Cómo poder usarlo también y cómo llamar a la gente a que lo use, que no haya problema, que no está siendo un vago, alguien que está capeando, sino que está usando una herramienta que le pueda ayudar? Sí, exacto. Hay que quizás distinguir que la IA no es que va a reemplazar el trabajo de personas, sino que es complementario. Es una herramienta más.
hay que ocuparla de manera complementaria, quizás para agilizar procesos, quizás para poder, a nivel investigativo, poder agilizar eso de buscar diversas fuentes, quizás sacar algunas conclusiones iniciales, o al menos como un indicador de hacia dónde apuntar, digamos, esta investigación. Pero de alguna manera va a ser, digamos, reemplazar lo que hace una persona. De hecho, lo invito a hacer el ejercicio. Antes, digamos, a nivel digital uno hacía eso mismo buscando, ¿cierto? En los buscadores, motores de búsqueda. Antes buscaba, digamos, en Google y lograba ahí navegar en diversas páginas, pero hoy día tiene la alternativa, ¿cierto? No excluyente, pero la alternativa de también preguntarle a la IA y un poco complementar con otras formas, digamos, de investigación. Claro, y por lo tanto es un complemento que te puede ayudar desde incluso si alguien está sin trabajo a preparar de una forma correcta el currículum, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, nosotros lo vemos y quizás desde el otro lado. O sea, nosotros recibimos un currículum y la IA nos ayuda a poder entender cuál es el rol de esta persona y eventualmente si esa persona construyó su currículum bajo lineamientos guiados por IA, va a tener mucho más éxito a lo largo de nuestro análisis hacia esa persona. Mira, qué buen punto nos dice. O sea, efectivamente, si construyo mi currículum a través de la inteligencia artificial, como las consultoras lo están tomando desde ese punto de vista, va a enlazar más, va a ser match más rápido, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Exacto. Perfecto. Bueno, ha sido absolutamente interesante. Creo que es un mundo al cual estamos entrando con mucha fuerza. Como decía en nuestra sección Planeta Futuro, lo hemos desarrollado harto. Ahora en economía también queremos tomarlo desde la parte de la economía. Estos tips que han lanzado ustedes también interesantes. Así que te quería agradecer, Sebastián. Sebastián Chávez es experto en inteligencia artificial de la consultora Mint, que ha sacado esta guía con 5 tips para aprovechar mejor la inteligencia artificial. Sebastián, te agradezco la gentileza de conversar con nuestro programa económico con peras y manzanas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, con este nuevo mundo de la inteligencia artificial y cómo se puede ocupar incluso en la economía, en el mercado laboral, estamos terminando este programa Peras y Manzanas del día de hoy. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada. Con peras y manzanas.